Estaba mirando el horizonte de San Francisco desde mi oficina en Vargas Engineering, amigo. A los 42 años, había construido esta empresa desde cero, empezando solo en mi garaje, y ahora valía unos $30 millones, con contratos gubernamentales e incluso militares. Nada mal para alguien que venía de un pueblo pequeño como Riemont, donde mi padre trabajó arduamente en la acería hasta que cerró y dejó a la familia sin un céntimo. De repente, sonó el intercomunicador. Señor Vargas, su reunión de las 2 es aquí, dijo María Ruiz, mi fiel asistente durante 5 años. Hazlos pasar, María, y a ver si la propuesta para Parker está lista para mañana. Ya está hecha, jefe, respondió, siempre tranquila pero con la mirada fija en el acero. Sonreí para mis adentros. María era el pilar de mi operación, leal como un demonio, inteligente y capaz de adivinar lo que necesitaba antes de que abriera la boca. A diferencia de mi esposa de 8 años, que solo parecía prever cómo malgastaría mi dinero. La reunión con los chicos del Departamento de Defensa fue viento en popa, cerrando un nuevo contrato que mantendría a Vargas con ganancias durante años. Debería haber estado saltando de alegría, pero la victoria me pareció hueca, ¿sabes? Miré el reloj, las 7:30 de la tarde. Victoria debía de estar en otra de esas galas benéficas, de networking, como siempre lo llamaba. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. No me esperes despierta. Cena con los Pérez y la junta directiva de la fundación. Los Pérez otra vez. El viejo Lorenzo Pérez, de la familia adinerada, y su hijo Nicolás estaban muy interesados en la fundación de alfabetización infantil de Victoria. Demasiado interesado, empezaba a sospechar. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntó María, con el abrigo ya colgado del brazo, lista para irse. Solo terminando aquí. Gran triunfo hoy. Felicidades, jefe, dijo, con sus cálidos ojos marrones reflejando genuina felicidad por mi éxito. Te lo mereces todo. Después de que se fuera, sonó mi teléfono. Era mi hermana Teresa. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Solo para ver cómo estás. Oí que Victoria está en otra fiesta con la pandilla de Pérez. Suspiré profundamente. Es la junta directiva de la Fundación para los Niños, ¿verdad?, dijo Teresa con voz escéptica. Diego, nunca me he entrometido en tu matrimonio, pero... La interrumpí con más brusquedad de la que pretendía. No empieces ahora, Teresa. Vale, pero recuerda lo que papá siempre decía. La confianza se gana, la traición es imperdonable. Las palabras del anciano me habían marcado profundamente, después de que mamá nos dejara por el quiropráctico local. Más tarde, conduciendo mi Tesla por las calles neblinosas hacia la casa en Pacific Heights, reflexioné sobre mi vida. Lo tenía todo. Un negocio exitoso, una casa hermosa, una esposa atractiva. Entonces, ¿por qué todo se sentía tan vacío, como un vaso goteando? La casa estaba a oscuras cuando llegué. En la cocina, cogí una botella de buen bourbon, un regalo de un contratista, y me serví un buen trago. Mañana era nuestro aniversario y había planeado un viaje sorpresa a Bora Bora. Quizás esto reavivara la llama que habíamos perdido. Al subir las escaleras, mi teléfono sonó con una alerta de correo electrónico. Una notificación del banco. Confirmación de un retiro de $50,000 a Harrington Holdings. La empresa del padre de Victoria, la que estaba en quiebra y a la que ya me había negado a rescatar. Fruncí el ceño. Para tocar esa cantidad de dinero, necesitaba su firma. Qué extraño, no había mencionado nada al respecto. Era solo la primera grieta en los cimientos de la vida que creía haber construido firmemente. Me desperté sola la mañana siguiente. El lado de la cama de Victoria estaba intacto. Revisé mi teléfono. No tenía mensajes. Incluso para ella, trasnochando, esto era inusual. Me di una ducha rápida y fui a mi oficina en casa para ultimar los detalles del viaje de aniversario. Su portátil estaba abierto en la mesa de centro del salón. Necesitaba los números de confirmación, que ella misma se había enviado por correo electrónico. Al mover el ratón para activar la pantalla, apareció una notificación de un socio de Sheffield Lab, con el asunto estrategia de divorcio, división de bienes. Me quedé paralizada. Mi mente daba vueltas, pero mi cuerpo permanecía inmóvil. Un error. Tenía que ser un error. Mantuve la calma, como si nada hubiera cambiado, pero por dentro, se desataba una tormenta. Mientras Victoria se preparaba para su cena de cumpleaños, fingí que todo estaba bien, hablando del viaje a Bora Bora que sabía que nunca ocurriría. Nos hará bien, cariño, dije, acariciando la pulsera envuelta, que ahora parecía más una carga que un regalo. Sonrió. Esa sonrisa que antes me conquistaba, pero que ahora solo me recordaba los mensajes que había leído. El perfume de Nicolás aún flotaba en el aire cuando se fue.
dejándome con mis pensamientos y una copa de bourbon en la mano. A la mañana siguiente, fui a la oficina más temprano de lo habitual. María estaba allí, como siempre, organizándolo todo con una eficiencia infalible. Jefe, la documentación del holding está lista. ¿Algo más? Me miró con esos ojos marrones que parecían ver más allá de mis palabras. Por ahora, que esto quede entre nosotros, María, le pregunté con seriedad. Asintió, sin hacer más preguntas. Sabía que podía contar con ella, a diferencia de tanta gente a mi alrededor. Volví a llamar a Benito. Necesito que investigues más, amigo. Quiero saberlo todo sobre Nicolás Pérez y su padre, Lorenzo. Cualquier conexión con Harrington Holdings. Cualquier actividad extraña. Benito suspiró al otro lado de la línea. Diego, esto se está poniendo peligroso. Si están manipulando la información privilegiada de tu empresa, esto no es solo un divorcio. Es crimen organizado. Seguro que no quieres involucrar al FBI ahora. Claro, respondí con firmeza. Primero quiero desmantelar esto a mi manera. Pasé el día revisando cada contrato, cada correo interno, cada proyecto que Vargas Engenaria tenía en marcha. Descubrí que alguien ajeno a la red de la empresa había accedido a información confidencial sobre nuevas patentes. No hacía falta ser un genio para atar cabos. Victoria le había pasado datos a Nicolás. Me hirvió la sangre, pero sabía que la ira no gana partidos. Era hora de ser más astuto que ellos. Esa noche, Victoria regresó tarde, como siempre. Lo siento, Diego, la reunión de la fundación se alargó, dijo con un tono ensayado. Asentí y le serví una copa de vino mientras le contaba sobre mi día de trabajo, como si nada hubiera cambiado. Pero en mi cabeza, el plan estaba tomando forma. Proteger mis bienes era solo el principio. Ahora, necesitaba sentar las bases para cambiar las tornas. Al día siguiente, concerté una reunión con un viejo amigo, Javier, que trabajaba en ciberseguridad. Javier, necesito un análisis completo de los servidores de la empresa. Alguien está filtrando información, y quiero saber quién, cómo y dónde. Arqueó una ceja, pero no preguntó mucho. Dame unos días, Diego. Si hay algo, lo encontraré. Mientras tanto, le pedí a mi hermana, Teresa, que revisara los registros financieros de Harrington Holdings. Como jueza, tenía contactos que podrían ayudar sin levantar sospechas. Sabía que el tiempo corría en mi contra. Victoria y Nicolás aceleraban su plan, y yo necesitaba ir 2 pasos por delante. En casa, mantuve la fachada, flores para Victoria, charlas sobre el viaje, incluso una cena romántica que ella ni siquiera sabía que era un montaje. Pero cada sonrisa que esbozaba era una pieza del tablero. El viejo dicho de mi padre resonaba en mi cabeza: la confianza se gana, la traición no se perdona. Estaba dispuesta a hacérselo pagar, pero a mi manera, con la cabeza fría y el corazón cerrado. El segundo paso fue reunir pruebas, y no iba a dejar piedras sin remover. Contraté a un investigador privado, un tal Raúl, que tenía fama de no dejar rastro. A los pocos días, me entregó un dossier, fotos de Victoria conociendo a Nicolás en un hotel de lujo, los dos riendo como si fueran los dueños del mundo. Raúl fue más allá e instaló pequeñas cámaras en mi oficina y en mi dormitorio, todo mientras Victoria estaba en su clase de yoga. Las grabaciones que capturó fueron un golpe bajo. En una llamada, la oí decirle a Nicolás: Diego no tiene ni idea. Está tan concentrado en su negocio que ni siquiera se dio cuenta del dinero que estoy manejando. Para cuando se dé cuenta, ya seremos dueños de la mitad de su empresa. En otra, con su padre, Víctor, se rió. Papá, todo está en la trama. Nicolás está usando la información del contrato para inversiones. Es dinero garantizado. El golpe de gracia llegó cuando descubrí que Victoria había fotografiado documentos confidenciales de mi oficina en casa, especificaciones de contratos militares, y se los había enviado a Nicolás. Él los estaba usando para lucrarse con información privilegiada. Fue más que una traición a mi matrimonio. Fue un ataque a mi trabajo, a mi vida. Me tragué la ira, pero por dentro quería confrontarla de inmediato. En cambio, mantuve la calma y pasé al tercer paso. En vísperas de nuestro aniversario de bodas, le dije a Victoria que necesitaba viajar a Washington para una reunión de emergencia con un contratista militar. ¿Pero qué pasa con nuestro aniversario?, se quejó, con esa mirada de decepción que sabía que era puro drama. Lo siento, cariño, te lo compensaré, le prometí, al ver un destello de alivio en sus ojos. Sabía que ya tenía planes con Nicolás. Pero en lugar de tomar un vuelo, conduje hasta una cabaña apartada junto al lago, una propiedad que mantenía bajo una empresa fantasma, sin acceso a ningún registro financiero. Solo Teresa, mi hermana, lo sabía. Antes de desaparecer, le envié todo: correos electrónicos, fotos,
grabaciones, transacciones financieras. A Benito, con instrucciones claras, solicita el divorcio en Massachusetts en cuanto ella del siguiente paso. Llamé a María desde un celular desechable. Voy a estar desconectada unos días. Si alguien pregunta, estoy en Washington, reunida con los contratistas. ¿Todo bien, jefe? Preguntó con genuina preocupación en su voz. Todavía no, María. Pero lo estará. Esa noche, bajo la luz de la luna reflejándose en el tranquilo lago, brindé con una copa de bourbon en memoria de mi viejo. Siempre había tenido razón. La confianza se gana, la traición es imperdonable. La verdadera guerra apenas comenzaba. La mañana de nuestro aniversario, Victoria debió despertar desprevenida. Yo estaba fuera, supuestamente en Washington, así que siguió su plan. Por lo que Benito me contó después, intentó hacer otro retiro grande del banco. El gerente, con cara de no querer estar allí, dijo, lo siento, señora Vargas, pero estas cuentas ahora requieren doble autorización para los retiros. ¿Qué quiere decir? Insistió. Siempre he hecho retiros sola. El cambio lo hizo ayer su esposo. La invadió el pánico. Probó con otra cuenta, con el mismo resultado. Desesperada, llamó a su padre. Él lo sabe, papi, dijo con voz temblorosa. Tienes que pedir el divorcio hoy, respondió Víctor con seriedad. En el despacho de su abogado, todo se desmoronó por completo. Cuando intentó solicitar el divorcio, el abogado, con expresión incómoda, me mostró el caso que ya había presentado en Massachusetts, donde nos casamos. ¿Qué quiere decir? Casi gritó. Diego está en Washington. El abogado señaló la pantalla. La petición se presentó electrónicamente ayer. Alega diferencias irreconciliables e infidelidad, con pruebas contundentes. ¿Qué pruebas? Preguntó, pálida. Correos electrónicos, fotos, grabaciones, respondió el abogado con vacilación. Conversaciones entre usted, el señor Pérez y su padre, sobre asuntos financieros y relaciones personales. Sonó su celular, y pude imaginar la cara de pánico de Victoria cuando Nicolás dijo sin rodeos, tenemos un problema. Las especificaciones del contrato que me diste son falsas. Debió de haberse derrumbado. ¿Cómo que es falso? Preguntó con voz temblorosa. Los inversionistas se están echando atrás. Y lo que es más, alguien estaba monitoreando mis comunicaciones sobre Ingeniería Vargas. Esa noche, descubrió el alcance de mi contraataque. Las tarjetas de crédito conjuntas, canceladas. Los códigos de seguridad de la casa, cambiados. El acceso a mi oficina, bloqueado. Cuando por fin logró llamarme, mi voz era fría como el hielo. Disfruta de la casa por ahora, Victoria. Tú y Nicolás estarán perfectamente felices allí hasta que los tribunales decidan todo. Diego, por favor, esto es un malentendido, intentó. 3 pasos por delante, Victoria. Eso me enseñó mi padre. Siempre ve 3 pasos por delante de cualquiera que quiera apuñalarte por la espalda. Colgué, dejándola sola en esa casa que de repente parecía una jaula elegante y vacía. A kilómetros de distancia, en mi cabaña junto al lago, contemplaba la puesta de sol con una copa de bourbon en la mano. Mi teléfono vibró con un mensaje de Benito. Intentó pedir el divorcio. Demasiado tarde. Por primera vez en días, sonreí. El juego apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Victoria estaba en el ático de Nicolás, paseándose de un lado a otro como un loco. Nos hizo quedar como idiotas, dijo enfadada. Nicolás, con su traje caro y su aire de persona que nació en cuna de oro, intentaba parecer seguro, pero sus ojos delataban desesperación. A sus 45 años, se apellidaba Pérez, pero carecía de sentido comercial. Había malgastado su herencia en malas inversiones y contaba con que Victoria le entregara los jugosos contratos de mi empresa para salvar el pellejo. Tengo contactos que me deben favores, dijo. Podemos plantar historias sobre irregularidades en Vargas Engineering. No es suficiente, interrumpió Víctor Harrington, su padre, llenando la puerta con el aire de un empresario fracasado que aún se creía a alguien. Años atrás, él fue quien presionó a Victoria para que se casara conmigo, viéndolo como un billete ganador. Tenemos que golpearlo donde más le duele, su reputación con los militares. Todavía tengo amigos en el Pentágono. Para finales de semana, su campaña ya estaba en marcha. Un periodista de negocios llamó a Vargas Engineering para preguntar sobre supuestas irregularidades en el contrato. Un funcionario de compras del Departamento de Defensa quería hablar sobre problemas de entregabilidad. Las redes sociales estaban llenas de denuncias anónimas sobre la salud financiera de la empresa. María me trajo los recortes a la casa del lago. Están intentando hundir la empresa, jefe, dijo, con la preocupación escrita en el rostro. Lo sé, María. Era de esperar.
¿Y la moral del equipo? Pregunté. Indecisa. 3 ingenieros ya han renunciado. El contrato con Philips está en suspenso, a la espera de una investigación. Asentí con calma. Victoria se había llevado la mayoría de sus cosas al ático de Nicolás. Intentó entrar en mi oficina en casa, pero las cerraduras estaban cambiadas. Genial, dije, aunque la traición todavía me dolía como un corte profundo. ¿Y el plan? Preguntó María, entregándome otra carpeta. Listo. Benito presentó la orden judicial esta mañana. Antes de que su campaña cobrara impulso, Benito obtuvo una orden judicial que impedía a Victoria y Nicolás hablar de los negocios o contratos de Vargas en Genaria. La orden judicial los acusaba de intentar perjudicar mis relaciones comerciales. Como eso no los detuvo, usé mi as bajo la manga. Envié grabaciones seleccionadas a mis contactos militares, demostrando que Nicolás había intentado usar información contractual robada para obtener ganancias. De la noche a la mañana, Nicolás se convirtió en persona non grata en los círculos de defensa. Desesperada, Victoria atacó a mi hermana Teresa en el juzgado. Por favor, Teresa, esto ha ido demasiado lejos. Solo dime dónde está Diego para que podamos hablar. Teresa, con su firmeza de juez, no se inmutó. Llevas 8 años siendo mi cuñada y nunca te he visto mostrar un mínimo interés genuino por mi hermano, solo por sus bienes. Eso no es justo, replicó Victoria. Lo injusto es que conspires para destruir a quien te lo dio todo, espetó Teresa. Teresa interrumpió a Victoria a media frase, con un tono que no dejaba lugar a réplicas. Nuestro padre nos abandonó, Victoria. ¿Te dijo eso alguna vez, Diego? Nos dejó solo con deudas y promesas incumplidas. Trabajó en 3 empleos para pagarme la facultad de Derecho. Construyó esta empresa desde cero, con su propio sudor. Y creíste que podías quedártelo todo. Victoria entrecerró los ojos, llenos de veneno. Dile a Diego que lo va a perder todo. Teresa respondió, tranquila pero afilada como un cuchillo. Ya perdió lo que importaba cuando lo traicionaste. El resto, solo son cosas materiales. Mientras Victoria se marchaba furiosa, Teresa me escribió. Ella vino aquí. Se alineó, tal como predijiste. La reunión de la junta directiva de Vargas en Genaria se estaba calentando. Algunos directores hablaban de vender la empresa a un competidor antes de que se extendiera el daño. ¿Dónde está Diego?, preguntó Roland Fuentes, el miembro de mayor edad, con esa mirada que indicaba que estaba perdiendo la paciencia. Desaparecer en medio de esta crisis es inaceptable. Fue entonces cuando se abrió la puerta y entré, vestido con un traje gris oscuro, con el porte de alguien que sabía lo que hacía. Caballeros, les pido disculpas por mi ausencia. Asuntos familiares requerían atención. Mi sereno silencio silenció la sala. Durante la siguiente hora, desmantelé cada una de sus preocupaciones, una por una. Les mostré contratos de contingencia, alianzas estratégicas que sostendrían la empresa, incluso durante la tormenta. ¿Y el contrato con Philips?, insistió Fuentes. Regresen el viernes, les aseguré. Las acusaciones ya han sido rastreadas hasta su origen y refutadas. Después de la reunión, María me entregó una carpeta. Los registros financieros de Nicolás Pérez, tal como lo pediste. Dentro estaba lo que necesitaba. Nicolás usó la información del contrato falso para conseguir préstamos cuantiosos de prestamistas poco fiables. Una vez que descubrieran que los datos eran falsos, estos tipos lo perseguirían con todas sus fuerzas. Sonreí fríamente. La soga se apretaba. 3 semanas después de mi desaparición de casa, la tensión de vivir esta doble vida me pesaba muchísimo. De día, mantenía a Vargas Engineering a flote ante los ataques de Victoria y Nicolás. De noche, me escondía en la casa del lago, planeando los próximos pasos con Benito y María. La empresa sobrevivió lo peor, pero no sin pérdidas. El contrato con Philips seguía en suspenso. 2 clientes más pequeños se dieron de baja. Las acciones cayeron un 17%. La junta directiva se está poniendo nerviosa, dijo María mientras tomábamos un café discretamente durante nuestro informe diario. Fuentes habla de una moción de censura. Me froté las sienes, sintiendo el cansancio. La audiencia preliminar es en 2 semanas. Benito cree que podemos acelerar el proceso después. ¿Podrá la empresa aguantar hasta entonces? Antes de que pudiera responder, sonó mi celular. Era Benito. El juez Carter acaba de congelar todos los bienes conyugales, incluidas las acciones de la empresa, dijo sin rodeos. ¿Qué quieres decir? Lo transferimos todo. Alegan transferencia fraudulenta. Dicen que trasladaste los bienes para protegerte del divorcio. Apreté los dientes. Opciones. Lucharemos en los tribunales, pero llevará tiempo. Mientras tanto, prácticamente no tienes influencia en las decisiones de tu propia empresa.
Colgué y me quedé mirando el café que se enfriaba sobre la mesa. El abogado de Victoria era más listo de lo que pensaba. María dudó un momento y me tocó el brazo. Diego, quizás sea hora de negociar. Salvar lo que podamos y reconstruir. No, respondí con firmeza. Mi padre reconstruyó una vez. Vio cómo alguien más le arrebataba todo lo que había logrado. No dejaré que eso me pase. Esa noche, en la casa del lago, abrí una botella de bourbon y bebí directamente de ella. Algo poco común. Un momento en el que perdí el control. Mi teléfono vibró con un mensaje de Teresa. Fuentes ha programado una reunión de emergencia de la junta directiva mañana. Están votando por un liderazgo interino. Tiré la botella contra la pared y vi cómo se hacía añicos. Todo lo que había construido se me escapaba de las manos, mientras Victoria y Nicolás brindaban, creyendo haber ganado. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. El corazón me latía con fuerza. Nadie sabía de la casa del lago, solo Teresa. Abrí la puerta y allí estaba María, con la lluvia goteando de su abrigo y el rostro serio. Seguí a Teresa, admitió sin rodeos. Tenemos que hablar. Dentro, arrojó un fajo de papeles sobre la mesa de la cocina. Durante la auditoría, encontré esto. Nicolás Pérez está comprando acciones de Vargas Engenaria a través de empresas fantasma. Combinado con lo que Victoria pueda controlar tras la congelación de activos, pueden tomar el control mayoritario. Permanecí en silencio, procesando la información. Había sido su plan desde el principio, no solo el divorcio, sino una estratagema para robarme la empresa. Hay más, continuó María. ¿Esa información falsa del contrato que metiste? Nicolás la usó para sacarle dinero a Anton Petrov. Silbé suavemente. Petrov era un tiburón de las finanzas internacionales, un oligarca ruso que no perdonaba a nadie que le hiciera perder dinero. Los secuaces de Petrov llaman a la oficina de Nicolás todos los días, dijo María. Está desesperado por dinero. Mi mente entró en modo estratégico. Tan desesperado como para hacer una estupidez. Perfecto, dije con una sonrisa fría. Está a punto de caer en la trampa. A la mañana siguiente, llegué a la reunión de emergencia de la Junta como si nada pudiera hacerme cambiar de opinión, con un traje gris oscuro y el pelo lacio. Los directores me miraron sorprendidos. Caballeros, entiendo sus preocupaciones, comencé con voz firme. Mi vida personal ha traído complicaciones, pero antes de votar, necesitan saber algo. Les entregué una carpeta a cada uno. Vargas Engenaria ha firmado un contrato exclusivo con el Comando de Sistemas Navales. 30 millones a 5 años. Los documentos confirmaban el contrato, legítimo, negociado por mí en secreto meses atrás. Les sugiero que pospongan la discusión sobre el liderazgo hasta el próximo trimestre, cuando este contrato empiece a dar frutos. La moción de censura se pospuso. Había ganado tiempo, pero sabía que solo era una tregua. Fuera de la sala, miré fijamente a Roland Fuentes, el director, que se tambaleaba. «¿Has estado hablando con Nicolás Pérez?», espeté. Retrocedió un paso y di un respingo. «¿Hizo una buena oferta? ¿Para mi empresa o solo para ti?», pregunté, acercándome. «Negocios son negocios, Diego», respondió, intentando justificarse. «Mi padre me enseñó que los negocios siempre son personales», repliqué. «Recuérdalo cuando esto termine». De vuelta en la casa del lago, llamé a Benito. «Quiero saber todo sobre las operaciones de Petrov en Estados Unidos. Y poner a Nicolás bajo vigilancia 24/7. Diego, esto se está poniendo peligroso», advirtió Benito. «Ellos cruzaron la línea primero», respondí. «Ahora pagarán el precio de su traición». Colgué, sintiendo una fría claridad. Había estado a la defensiva demasiado tiempo. Era hora de atacar. «Es perfecto», dije, mirando los documentos falsos del contrato militar que María había preparado. El membrete de Vargas Engenaria parecía auténtico, con las marcas de confidencialidad del Pentágono y todo. «¿Estás segura?», preguntó con tono preocupado. «Si descubren que es falso, no investigarán mucho. Verán lo que quieran ver», le aseguré. «Un salvavidas». El contrato, al que bauticé Operación Judas, detallaba un proyecto ficticio de $60 millones para sistemas de drones. Lucrativo, vanguardista y completamente inventado. El cebo perfecto para Nicolás. María colocó los documentos donde el investigador privado de Victoria, a quien Benito ya había identificado, los encontraría durante su vigilancia rutinaria de la empresa. También le pedí a Teresa que mencionara el proyecto en una llamada que sabíamos que estaba siendo intervenida. La trampa estaba tendida. Solo faltaba que Nicolás mordiera el anzuelo. 48 horas después, cayó. Contactó a los secuaces de Petrov con información confidencial sobre un contrato de Vargas Engenaria que triplicaría el valor de la empresa. Petrov, aún furioso por el fiasco anterior,
exigió pruebas. Nicolás envió copias de los documentos falsos y juró que eran fiables. El ruso abrió una línea de crédito de $20 millones, garantizada con las propiedades de Nicolás y las acciones que creía que controlaría en mi empresa. El trato quedó cerrado. Mientras Nicolás caía en la trampa, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Un teatro de reconciliación. Tomé el celular y llamé a Victoria. Creo que tenemos que hablar, dije con voz serena, como si nada hubiera pasado. Esto ha ido demasiado lejos. Ahora quieres hablar, replicó con la voz cargada de sospecha. Después de destrozarme la vida. Quiero terminar con esta guerra antes de que lo perdamos todo, respondí. La empresa está sufriendo, Victoria. Encontremos un acuerdo que beneficie a todos. Programamos la reunión en un lugar neutral, una sala privada en un restaurante de lujo. Benito intentó convencerme de que no fuera. Es arriesgado, Diego. Pero me mantuve firme. Necesita verme la cara cuando todo se derrumbe. La noche anterior a la reunión, Benito llamó con noticias de última hora. Agentes federales nos han contactado. Saben que se están vendiendo contratos de Vargas en Genaria a inversores extranjeros. Quieren hablar contigo. Retén los 48 horas, ordené. Luego les contaré todo. ¿Qué tramas, Diego? Preguntó preocupado. Justicia, respondí secamente. Esa misma noche, Nicolás recibió una llamada desesperada de su corredor. Las acciones de Vargas en Genaria se desplomaban debido a rumores de irregularidades contractuales. Intentó transferir los fondos de Petro para cubrir las pérdidas, pero las transacciones se estancaron misteriosamente. Presa del pánico, llamó a Victoria. Algo anda mal. La información del contrato es errónea. Imposible, insistió ella. Vi los documentos con mis propios ojos. Alguien está hablando con el gobierno federal, dijo. Tenemos que borrar nuestras huellas. Lo que no sabían era que los federales ya estaban escuchando, alertados por una pista anónima sobre fraude de valores y uso indebido de información confidencial. La mañana de la reunión, me preparé como si fuera a la guerra. Me puse mi mejor traje, metí una grabadora en el bolsillo y revisé cada detalle. Era mi oportunidad de acortar distancias. Victoria llegó al restaurante con un aspecto impecable, pero podía ver el cansancio en sus ojeras. Las semanas de peleas en los tribunales le habían pasado factura. «¿Estás bien?», dijo con frialdad, mientras me levantaba para saludarla. «Las apariencias engañan», respondí, señalando la silla. Algo que ambos sabemos bien. Después de pedir las bebidas, dejé una carpeta sobre la mesa. Mi oferta de acuerdo. La abrió, la leyó rápidamente y su rostro se endureció. «Esto es una broma. La casa de vacaciones y un pago único después de 8 años. 8 años en los que planeaste quedarte con todo lo que construí», repliqué. «¿O prefieres hablar de las aventuras? De Nicolás, el instructor de tenis, el ex de Las Vegas». «Cabrón», susurró. «No tienes pruebas que lo respalden». Le di una sonrisa fría y deslicé otro documento por la mesa. «No hablo de divorcio, Victoria. Hablo de un tribunal federal, fraude de valores, conspiración, lavado de dinero». Su rostro palideció al leer la denuncia federal que los nombraba a ella y a Nicolás. «No harías eso», susurró. «Ya lo hice», respondí en voz baja. «La pregunta ahora es si serás acusado o testigo». Como si fuera una señal, sonó su celular. Era Nicolás, presa del pánico. Los federales acaban de salir de mi oficina con cajas de documentos. La trampa había saltado. La investigación federal avanzó con rapidez, con la montaña de pruebas que había reunido, correos electrónicos, grabaciones, transacciones financieras. Nicolás fue acusado de fraude bursátil, lavado de dinero y conspiración. Ante la posibilidad de 20 años de prisión, no dudó, llegó a un acuerdo y delató a todos, incluida Victoria. Ella, sin salida, ante las grabaciones, los correos electrónicos y el testimonio de Nicolás, aceptó los términos del acuerdo de Benito, la casa de vacaciones en Lake Tahoe, un pago de $500,000 y la renuncia a cualquier derecho sobre Vargas Engineering u otros bienes. El divorcio se formalizó 4 meses después de que descubriera la traición. Roland Fuentes y otros 2 miembros de la Junta renunciaron cuando la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, abrió investigaciones sobre sus conversaciones con Nicolás Pérez. El contrato con el Comando de Sistemas Navales era auténtico. Al calmarse la situación, las acciones de Vargas en Genaria volvieron a subir. 6 meses después de aquella noche en que descubrí la traición, estaba de vuelta a mi despacho, observando el resplandor de San Francisco. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Pase», grité. Era Víctor Harrington, luciendo más pequeño que la última vez que lo vi, en una de esas recaudaciones de fondos hacía más de un año. «Tienes 5 minutos»,
dije con frialdad. Vengo a apelar a tu lado bueno, Diego, empezó. Victoria lo perdió todo. Su reputación, su futuro. No se merecía esto. Lo interrumpí con impaciencia. Conspiró para quedarse con todo lo que construí. Me traicionó repetidamente. Filtró información confidencial que podría haber hundido mi empresa y haberme metido en la cárcel. ¿Qué se suponía que mi lado bueno le ofrecía? Víctor insistió. Vive en un apartamento de una habitación en Oakland, trabajando de recepcionista. Después de 8 años de mentiras, corregí. La respuesta es no. Ella tomó sus decisiones. Cuando se fue cabizbajo, María entró con un café. ¿Todo bien?, preguntó, de esa forma que demostraba que le importaba de verdad. Víctor cree que debería sentir lástima, respondí con una media sonrisa. Pero mi padre siempre decía, la compasión es para quienes muestran remordimiento, no para quienes son descubiertos. Tomé el café agradecido. ¿Y los nuevos contratos? Prometedores, dijo, sentada frente a mí. Durante esos meses de guerra, nuestra relación había cambiado. De profesional, se había convertido en algo más profundo, basado en la lealtad que ella siempre mantuvo. La auditoría del Departamento de Defensa no encontró nada. Tenemos autorización para el proyecto de misiles guiados. Asentí, satisfecho. Y la sentencia de Nicolás la semana que viene. Sus abogados piden una sentencia leve, pero con la conexión con Petrov, es poco probable que la consigan. Sonó el intercomunicador. Señor Vargas, Victoria Harrington está aquí y quiere verlo. Ya había recuperado su apellido de soltera. Miré a María, quien arqueó una ceja. Que suba, dije tras una pausa. Victoria entró, una sombra de lo que era. Nada de ropa de diseñador, solo prendas sencillas, su cabello sin los costosos tratamientos que mi dinero podía permitirse. Le daré privacidad, dijo María, poniéndose de pie. No, respondí con firmeza. Puede oír lo que tenga que decir. Los ojos de Victoria brillaron al comprender el mensaje. Así que así es. La asistente leal. Ignoré la provocación. ¿Qué quieres, Victoria? Una segunda oportunidad, dijo con voz temblorosa. Lo perdí todo. La empresa de mi padre quebró. Nicolás irá a la cárcel y estoy sola. Y eso debería conmoverme. Respondí con calma. Planeaste mi destrucción durante años. Me usaste, me engañaste con varios hombres. Intentaste robarme la empresa. Cometí errores terribles, admitió, con lágrimas en los ojos. Pero tuvimos buenos años. Podríamos volver a tenerlo. No, la interrumpí bruscamente. No podría. Ya no te odio, Victoria. No siento nada por ti. Su rostro se endureció. Tú organizaste todo esto. Tendiste una trampa para destruirnos. Solo me aseguré de que asumieras las consecuencias de tus decisiones, la corregí. Esto es justicia, no venganza. Al irse, María me puso la mano en el hombro. De acuerdo, Diego. Me quedo, respondí, cubriendo su mano con la mía. Esa noche, en mi nuevo apartamento frente a la bahía, la casa de Pacific Heights estaba llena de fantasmas. Recibí un mensaje de Benito. Nicolás recibió 12 años. Sin libertad condicional durante al menos 8. Serví un bourbon y brindé por mi viejo. La confianza se gana, la traición es imperdonable. Estaría orgulloso. Un año después, el retiro corporativo de Vargas Engineering en Lake Tahoe reunió a todos los miembros de las divisiones de la compañía para celebrar el año más rentable de nuestra historia. Bajo un cielo azul cristalino, los equipos compitieron en partidos amistosos mientras los ejecutivos definían sus planes de expansión. Observé desde la terraza de la casa principal, que antes era la casa de vacaciones de Victoria y mía, ahora propiedad de la compañía. Los últimos 18 meses me habían transformado. La traición destrozó cualquier ilusión que tuviera, pero me hizo más fuerte y más lúcido. ¿En qué piensas, Diego?, preguntó Teresa, acompañándome con una copa de vino. Solo disfrutando del paisaje, respondí con una media sonrisa. Y de la paz que has encontrado, añadió. Aunque estuve preocupada por ti un tiempo. Asentí. Esos meses de conspiraciones y rabia me habían llevado a un lugar oscuro. Necesitaba superar esto. El viejo habría hecho lo mismo, dijo Teresa riendo. Quizás, pero con menos clase. Nos reímos juntas, recordando la forma directa de mi padre de resolver las cosas. Hablando de clase, dijo, señalando con la cabeza hacia la playa, donde María organizaba un partido de voleibol. ¿Cuándo vas a hacerlo oficial? Sonreí. Mi relación con María había crecido poco a poco durante el último año, basada en la confianza y la lealtad que ella siempre mantuvo. Vamos despacio. Sin prisas. El retiro concluyó con una cena en la playa.
Anunció un programa de reparto de utilidades para toda la empresa y la expansión a 3 nuevos mercados. Mientras todos celebraban, Benito me llevó aparte. Pensé que te gustaría saber. La apelación de Nicolás fue denegada. Cumplirá los 12 años completos. Asentí, sin sentir alegría ni culpa. Y Victoria se mudó a Phoenix. Está trabajando en bienes raíces, empezando desde cero. Me alegro por ella, dije con sinceridad. Mi sed de venganza estaba saciada. Ahora, solo quería seguir adelante. Más tarde, caminando por la playa iluminada por la luna con María, me dijo, «¿Qué fin de semana tan bueno?» Genial, asentí, tomándole por fin la mano. La empresa está más fuerte que nunca. Me detuve un segundo, pensando. Y yo también. Más sabia, más cuidadosa con quienes confío, pero mucho más agradecida cuando esa confianza es genuina. María se detuvo y me miró fijamente. ¿Eso es lo que hice? Me gané tu confianza. Eso y mucho más, admití, sintiendo que el muro que había construido a mi alrededor empezaba a derrumbarse. Estuviste conmigo en los peores momentos. Viste de lo que era capaz y no te escapaste. Lo que sí pudiste hacer fue proteger lo que es tuyo, dijo con firmeza. No hay nada de qué avergonzarse. Me incliné y la besé, primero con dulzura, luego con más firmeza. Al separarnos, sonreíamos. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, construimos algo nuevo, respondí. Juntos, pero con mejores cimientos. Mientras caminábamos de vuelta a la cabaña, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número nuevo. Lo miré rápidamente. Victoria. Todavía pienso en lo que podría haber sido. ¿Te lo has preguntado alguna vez? No respondí. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolsillo. ¿Quién era?, preguntó María. Nadie importante, dije, sinceramente. El pasado estaba resuelto, las cuentas cerradas. Se había hecho justicia, fría y completa. Por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para mirar hacia adelante, 3 pasos por delante de lo que intentaba destruirme. La confianza se gana, la traición es imperdonable. Pero la vida, estaba aprendiendo, sigue adelante. Y con las personas adecuadas a tu lado, puede ser mucho mejor que antes. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal.